Manuel Escobar, que fue el hachero del famoso crimen de la Guacalala. Entonces le conté por qué lo llama el hachero. Y resulta que él era el único policía que sabía leer y escribir, entonces que me firmaba como secretario. Pero en las horas de la tarde yo citaba las audiencias, tenía los detenidos, tenía todo eso, inspecciones, declaraciones, etcétera. No me podía mover. Perdón, doctor Tobón. ¿Cómo es lo del crimen de la Guacatala? Porque alguna vez oí yo mencionar eso, pero nadie supo contarme la historia. En 1873 había una familia cerca de la estación de la Guacatala, que era una de las estaciones del ferrocarril de Amagá que llamábamos, donde está hoy el círculo ese del el cambio de vías de la Guacatala, que no se logró defender la casa antigua, que la tuvo después, llamada así la Guacatala, este señor Lalinde, un restaurante muy famoso que hubo allí. Inclusive hay uno de los árboles todavía que yo identifico cuál era, y fue el único que quedó. No pude después con el municipio que variara un poquitico la avenida, era imposible. Este señor Escobar, tipo de 21 años, tenía una familia ahí vecina, y un día por la noche bajó a esa casa de sus parientes, y nadie se explica, ni después los médicos, el doctor Uribe, que fue del ¿cómo se llama?, el manicomio, etcétera, pudieron saber qué era lo que había pasado a este caballero. En su caso, se encerró y con un hacha decapitó 7 personas, y solamente se escapó un niñito de 5 o 6 años porque estaba bajo la cama. Y este señor salió, cerró las puertas y para que fuera, se cambió la ropa y se perdió. Cuando vino el escándalo que la gente no abría las puertas, alguien se atrevió a abrirlas, y eso era pues mucho campo, pero eran guayabales, eso no había muchas vecindades. Entonces la gente empezó a llamar cuando abren y encuentran tamaño espectáculo, pues un espectáculo macabro verdaderamente. Llamaron a la policía a ver quién era, y allí, en esas diligencias, estuvo presente Manuel Escobar. Muy sereno, muy sensible, ¿sabes qué ha pasado? El hachero. El hachero. Por alguna circunstancia... El asesino, mejor. El asesino, por alguna circunstancia, encontraron una ropa por allá en un hueco, por ahí vecino, y vieron que era la ropa del tipo. En fin, al tipo lo cogieron, lo metieron un tiempo a la cárcel, y el tipo se perdió. Se fugó, hizo la siguiente jugada que nadie se explica. Consiguió una mula, no se sabe cómo, y naturalmente me imagino que estaría preso aquí en Envigado. Entonces consiguió una mula y la cerró al revés. Entonces la gente se puso al revés, las cerruderos, como quien dice, voy para el Río Negro, y resulta que le puso las herraduras indicando que iba para el occidente. Entonces la gente se confundió buscándolo por aquí, y él se había ido para occidente. Estuvo por muchos puertos, por muchas partes. Llegó la primera noche a una casita de unos campesinos, y la señora iba a tener muchachito, y ahí se quedó como un mes. Les hizo una pujunita, les hizo una cosa. Dijo, denme posada, que es que por aquí anda el hachero buscando un tipo que mató unos muertos, mató unos señores, que mató por allá unos señores en una finca, y me da mucho miedo ese señor. Por Dios, denme posada. Le dieron posada, cogieron tanto cariño que ahí se quedó como 2 meses. ¿Y era él? Y era él. Después se siguió su muela y fue a dar a Urrao. En Urrao era un hombre que hacía algunos oficios de carpintería y cositas de esas, muy culto, muy calmado, muy de todo. Casó allá. Y en Urrao, ya cuando pasó el tiempo, contaron, ya después habían estado las exposiciones de los médicos de aquí. El doctor Uribe, que hombre, me acuerdo que me llamaba, que era un médico eminentísimo, no pudieron saber, examinaron a ese señor ya cuando después se perdió el tipo. Y allá cuentan que era, no recuerdo quién era el que estaba conversando con él en el segundo piso, y empieza a contarle todo este cuento. Y este señor, era un médico del segundo piso, cuando vio que el tipo estaba a coger el hacha, entonces hacía la llamada que cogía el hacha, el tipo de interior se cobró una pierna del susto que le dio. Y entonces la gente pasaba. ¿No lo había identificado? No, ya le estaba contando que él es el hachero. Y le ha contado, y entonces le contó cómo había sido la tragedia. Entonces el médico del susto se tiró por allá. Entonces la gente es que pasaba y se volteaban para la otra acera. Ese es el hachero, ese es el hachero. Murió, dicen la gente religiosamente, un hombre muy querido por toda la población de Urrao. Esa fue la muerte y esa fue la famosa. De eso hizo el doctor Francisco de Paula Muñoz, Francisco de Paula Rendón, hizo publicación 1873 o 74, se llama El crimen de la Guacatala. Yo por fortuna conseguí un original de esos de hace mucho tiempo, lo tengo en mi biblioteca.
Para ilustración de nuestros oyentes, el restaurante La Guacatala, que funcionaba cerca donde está el intercambio La Guacatala, se trasladó después más arriba, donde acaban de inaugurar hace poco el Centro Comercial Santa Fe. Exactamente, sí señor. Ahí le tuvo el señor Lalinde y después otros señores estuvieron ahí en el Vamos a Guacatala. Bueno, retomemos el hilo. Usted sale de la universidad, empieza a trabajar en Fenalco, y después de Fenalco, ¿qué pasó? A ver, en Fenalco me tocó hacer de todo. Primero nos tocó el 9 de abril. Es una cosa bien interesante porque... usted fue de los organizadores del 9 de abril y fue muy activista, ahora recuerdo un poco, ¿no? Sí, porque nos tocó ver ese desastre tan horrible de las carreras séptima, octava, novena, todo el comercio central, San Victorino, etcétera. Entonces, con Hernando Gurel, un hombre supremamente inteligente, como usted lo conoce. Entonces, con el ministro de Hacienda de entonces, no recuerdo quién estaba en esa época, entonces se hizo un acuerdo y fue la Federación de Comerciantes y la Cámara de Comercio de Bogotá las que encauzaron toda la orientación para manejar el desastre del comercio de Bogotá. Se hicieron unos decretos correspondientes con el Ministerio y Fenalco manejó la comisión que identificaba las pérdidas del comercio. Previa a la investigación, declaraciones de renta, de informaciones bancarias, etcétera, para acreditar unos préstamos que se consiguieron para la rehabilitación del comercio desde el punto de vista comercial, empresarial, económico, etcétera. Eso fue muy difícil. Nos tocó con otro empleado que tenía la federación, Hernando Vélez, un muchacho de Caldas, éramos los dos, recogimos mercancía en el Ministerio de Guerra, que era donde está hoy el Hotel Tequendama, que era una vieja casona de arcos como Cartagena, pero en tapias, y en el sótano recogimos toda esa mercancía. Y especialmente la mercancía que se recogió fue en la séptima y en la octava, y en el barrio La Perseverancia, que fue el barrio arriba de la estación séptima de policía, que fue la que se metió en la revolución. Ahí encontramos muchas cosas, pero eso fue un desastre porque eso estaba, como llovió tanto esa tarde del 9 de abril, entonces se volvió mucho, eso se despedazó mucho y muy ensangrentada y con mucho lodo. Eso lo repartimos después en los ancianatos, en los casas de beneficencia, etcétera. Me tocó una labor muy bonita y la labor de Fenalco especialmente fue la participación de para la reconstrucción. Pero fuera de eso, participamos también en la reconstrucción física de Bogotá, que fue una cosa muy importante. Esa experiencia me sirvió después en Cali, cuando el 7 de agosto de 1956, el estallido de los 7 camiones que venían con metralla con dinámica que venían de Buenaventura. Y entonces yo estaba de presidente en ese momento de Fenalco también, entonces viajé a Cali, me encargué de eso con Alfonso Bonilla Aragón, que es el director de Fenalco, y en el término de 8 o 15 días le entregamos el informe a Alberto Gómez Arenas, que era un general muy importante, que era el jefe civil y militar del Valle, estábamos en plena dictadura de Rojas, y a Carlos Álvaro Holguín, que era el secretario de Hacienda. Eso obedeció a un magnífico homenaje que me hicieron por haber entregado la reconstrucción de Cali en ese momento. Este es Jaime Tobón Villegas. Esta es la primera parte de esta historia que mañana continuaremos. Mañana, que es día de elecciones, ya vamos a hablar un poquito de la visión que él tiene de la política, de la administración, de la economía y de lo que el país requiere. Muchas gracias, doctor Jaime Tobón, por esta primera parte. Lo invitamos a que mañana esté aquí con nosotros y ustedes, amigos oyentes, para que no se pierdan esta segunda parte. Este servidor de ustedes, J. Enrique Ríos, los invita para mañana domingo, día de elecciones.